de Gutiérrez Zamora. A quien guste irse integrando, pues bueno, se les agradece muchísimo su participación. Desde luego, compañeras y compañeros del Instituto Politécnico Nacional, sean siempre bienvenidos a este su espacio. Pues bueno, vamos a dar nada más. Previamente quisiera tomarme un minutito de su tiempo para darles a conocer que vamos a tener el próximo sábado 14 y domingo 15 de junio nuestra carrera IPN 11K. Si ustedes son seguidores de nuestras redes sociales por ya cierto tiempo, se habrán dado cuenta que año con año, en conmemoración del aniversario de nuestro instituto, hacemos esta carrera IPN 11K, que en su edición de Papantla, pues va a constar de una carrera de 5 kilómetros y tendremos diferentes premiaciones. Esta carrera se hace en el marco de la Feria de Papantla. Entonces, esta colaboración entre nuestro instituto y el ayuntamiento, pues ha permitido dar los espacios para que estas dos carreras se lleven a cabo. Les platico brevemente. La carrera de adultos es una carrera sencilla de 5 kilómetros de convivencia y por una segunda edición vamos a tener el 15 de junio la carrera infantil, que veremos en breve. ¿Qué es lo que les podemos ofrecer? Pues bueno, al comprar su kit, que de hecho incluye la playera oficial del evento, la gorra, la medalla de participación, porque todos vamos a ganar en esta carrera de convivencia, hidratación y seguro de corredor. Para quien tenga interés en participar, sepa que no es una carrera de competencia, sin embargo, sí existen premios para brindarse en las categorías juvenil, libre, máster, veteranos y mejores papantecos, que se acreditará desde luego con su residencia por medio de la credencial del INE. Vamos a salir el próximo 14 de junio a las 7:30 de la mañana desde el Monumento a la Cabeza de Guagua, que es un monumento muy recientemente inaugurado aquí en nuestra ciudad, y vamos a concluir en el mural a la cultura totonaca, que es pues el emblema de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Si alguien quiere tener mayor información o inscribirse directamente, puede acudir por su kit a las oficinas de la Dirección de Deportes del propio ayuntamiento o bien a nuestras instalaciones ubicadas en el kilómetro 22 de Libramiento de Papantla de Olarte, Veracruz. Y en segundo, presentarles también la carrera infantil, que tenemos una carrera infantil este próximo 15 de junio que se va a llevar a cabo en la unidad deportiva de Papantla de Olarte, de esta misma ciudad que nos alberga. El kit de corredor incluye, pues de manera muy similar, la playera, obviamente con un diseño distinto y alusivo a esta carrera 11K niños. Gorra, medalla de participación, número de competidor, hidratación y seguro de corredor. ¿Cuáles son las categorías? Pueden participar desde los 6 hasta los 14 años, corriendo de 300, 500 y 600 metros. Y adicionalmente, vamos a tener una categoría inclusiva de 150 metros. Es categoría libre que se vista con todas las niñas y niños que deseen participar en esa carrera. De la misma forma, vamos a partir a las 8 de la mañana este 15 de junio en la Unidad Deportiva de Papantla de Olarte. Es un solo recorrido, es un solo circuito y es una carrera, reitero, de convivencia para todas y todos los niños. Si alguien desea inscribirse, puede acudir a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, el CITA Veracruz, que es aquí en Papantla, o bien escribirnos a través de nuestras redes sociales en caso de que se tenga alguna pregunta. Pues sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente y me voy a permitir hacer una breve reseña de su trayectoria. El día de hoy recibimos al técnico en meliponicultura, agradeciendo la precisión, de la Facultad de Medicina y Zootecnia de la Universidad Veracruzana de Misantla, Veracruz. Él es el técnico Pablo Aguilar y Palmeros. Es originario de Misantla y tiene experiencia en el manejo tecnificado de abejas nativas, meliponinos, manejo de ranchos ganaderos. Ha impartido cursos teóricos y prácticos sobre el rescate, manejo, aprovechamiento de los productos de las abejas nativas en coordinación con los Amigos por la Capacitación Agropecuaria AC desde el 2013 a la fecha, más que demostrada esas credenciales. Ha participado también en el noveno Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en abril del 2015, así como en el 11º Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas, impartiendo el curso Pruebas de Control de Calidad de propóleos y meliponinos con base en la norma oficial mexicana NOM 003 SAGE del 2017. Propóleos, producción y especificaciones para su procesamiento en San Andrés Cholula, Puebla, en noviembre de 2019.
pues bueno, sin más, le agradezco personal y particularmente al técnico Pablo Aguilar y Palmeros por su colaboración. Y pues bueno, estamos ávidos de recibirlo. El micrófono es suyo y pues muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Adrián. Pues qué gusto poder estar compartiendo estos conocimientos, en este caso básicos, son conocimientos básicos sobre el manejo, el rescate de las abejas meliponas o meliponinos. Y una pequeña aclaración antes de continuar. Yo no fui el que impartí en el curso en el Congreso, en el 11.º Congreso, sino yo estuve participando, adquiriendo conocimientos en ese Congreso sobre el manejo de los propóleos. Y pues bueno, lo digo con mucha humildad, siempre está uno aprendiendo, hay que estarse preparando, la capacitación es un punto muy importante, pues para poder desarrollar cualquier actividad. Y en este caso, la actividad que nos compete, pues es el manejo, rescate de abejas meliponas. Pues miren, hay mucho que decir, es un curso, realmente el manejo es bastante largo. En este caso, solo vamos a hablar brevemente como para sembrar la semillita, despertar la inquietud en este tipo de abejas. Efectivamente, estoy aquí en la zona de Misantla, Veracruz, y pues tuve la oportunidad de participar en un evento de capacitación o formación de técnicos, el único que ha habido prácticamente en México, en toda la República, y fue impartido por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana en Veracruz. Durante 5 días aquí en el Instituto Tecnológico de Misantla se hizo ese curso y pues gracias a Dios pues aprobamos y pues a partir de ahí ya me empecé a dedicar un poquito más al conocimiento de esas abejas. A mí me nació la inquietud unos 2, 3 años antes de ese curso porque en la casa de ustedes, por necesidad de construcción, hubo que derribar un arbolito que ya estaba en decadencia, pero resulta que tenía una colmenita ese arbolito y yo dije, esta no la voy a dejar perder. Sin mayor conocimiento, porque no lo tenía en ese entonces, la rescaté con la ayuda de por ahí de unos vecinos y me dije, tengo que empezar a reproducir, a conservar esas abejitas porque así como yo le hice de alguna manera, pues no inconsciente, pero sí fue pues un daño necesario, ¿no? Yo hice ese daño, debemos tener compromiso con ellas. El medio ambiente está cada vez más deteriorado y está en nuestras manos hacer todo ese trabajo, cuando menos tratar de rescatar al menos lo que nos damos cuenta de ello. Y pues quisiera empezar no sé, perdón, tu nombre se me escapó, Adrián, Adrián. Adrián. Y sí, no, muchísimas gracias. ¿Quieres que empecemos ya con la presentación? Sí, nada más una preguntita. Bueno, quisiera saber cuántos estamos conectados. No sé si los asistentes puedan poner por ahí en el chat de dónde nos están escuchando. Y preguntas, respuestas. Me gustaría avanzar sobre el tema. Y al final, ya que tengan sus preguntas elaboradas, ya las vamos respondiendo. Siento que más o menos va a ser Perfecto. como una hora aproximadamente de charla. ¿Sí? Entonces, Excelente. Sí, sí. me permito, la confianza, tienes total libertad para poder proponer la dinámica que se requiera, ¿verdad? Hacer preguntas abiertas, desde luego. Eso puede fomentar la interacción, que es al final del día lo que nosotros estamos buscando. Entonces, con total libertad, con total franqueza y también pues apoyar aquí, si pueden ir manifestando de dónde nos escuchan. Por aquí veo gente de Jalapa, Veracruz, compañeros de la CIP, de la Secretaría de Investigación y Posgrado, desde el Planetario Luis Enrique Erro, desde Yautepec, Morelos, Calquini, y discúlpeme si lo estoy pronunciando de manera errada, Campeche, México. Por aquí, gente que desde Bogotá, Colombia, nos contacta. Ciudad de México, Ciudad Valles. Bueno, vaya, daría un número, pero la verdad es que el número sigue creciendo. Para poner un panorama, hace 3 minutos estábamos 25 personas conectadas y ahorita van 47 asistentes. Entonces, el tema es importante, es por lo que veo de mucho interés y pues adelante. Más o menos nosotros tenemos planteado unos 50 minutos, 45, 50 minutos de exposición.
y al último hacemos las preguntas y respuestas. Sin embargo, si surge alguna pregunta o algo que quisiera preguntarse abiertamente, Pablo, pues adelante. Muy bien, Adrián. Gracias. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla para iniciar con las diapositivas. A ver si me permiten un tantito. A ver, a ver. Mm. Ya nada más habría que darle clic en PowerPoint para que se presente. Excelente. Ok, Y ahí hay listo. un clicito hacia abajo para presentar. Excelente. Ahora Ahí sí, está. adelante. Bueno, pues iniciamos, como les digo, va a ser un tema ligeramente austero. Como escucharon por ahí, efectivamente sí, sí doy cursos completos de capacitación, desde el rescate, manejo, transferencias, eh, divisiones, cosecha de productos y hasta me llego a meter un poquito en la elaboración de subproductos, que no tengo, no es mi rama, mi especialidad, pero sí lo hacemos también. Entonces, pues si no hay más, empezamos con la conservación y manejo de abejas nativas. Miren, para empezar, la evolución de las abejas nativas se dio junto con las plantas este, fanerógamas, que son las del, si no mal recuerdo, tengo por ahí cierta duda en eso, no soy entomólogo precisamente, pero se prosperaron juntas las abejas de flor, perdón, las plantas con flor con las abejas, hace pues muchos millones de años, y a raíz de eso se incrementaron toda la gran gama de variedad hablo de insectos polinizadores, no especialmente de abejas en ese entonces, de polinizadores con las plantas. Actualmente tenemos abejas en todo el centro, el eje ecuatorial, hasta entre los trópicos, en las zonas subtropicales, que es de parte del centro de México más o menos hasta Centroamérica y Sudamérica, parte de Sudamérica, toda la Amazonía, que es la gran reserva de las especies de los meliponinos, de las abejas nativas. Si se dan cuenta, las temperaturas en esta imagen que estoy mostrando son las partes altas e inferiores, las norte y sur, son muy frías, son heladas. Este tipo de abejas, las abejas nativas, son de zonas subtropicales. El frío lo soportan ligeramente, pero un frío excesivo, las heladas excesivas son muy dañinas para ellas, no sobreviven sencillamente. Al menos en lo personal, yo manejo la abeja, la Scaptotrigona mexicana, y esas a menos de 20 grados ya no salen a trabajar. 18 grados, cuando mucho, si hay sol, pueden salir a trabajar, pero de ahí para allá ya no. Entonces, esos inviernos que se alargan mucho, aún aquí en esta zona, que a veces pasan 8 o varios días con temperaturas inferiores a ese número, pues las abejitas no trabajan, al menos fuera, no recolectan. Se dedican a estar en su interior calentando el interior de su colmena, de su casita y hay que tener cuidado con eso, hay que saber en qué ambientes son los que se manejan. Si se dan cuenta, en la parte de África hay parte de abejas en Australia, solo el norte de Australia me parece, tengo entendido que solamente hay 3 especies de abejas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, permítame un momentito. Bueno, estamos con enseguida vamos a hablar sobre cuando hablamos de la taxonomía de las abejas, ahí vamos a mencionar cuáles son las especies que hay, la diferencia de abejas nativas con abejas europeas o abejas no nativas, extranjeras, le llamo yo. Bueno, la importancia de la polinización, decíamos, de la, permítame que
representa tres puntos principales: importancia agronómica, importancia de intercambio genético e importancia antropológica. La agronómica se define porque la polinización es el segundo proceso vital en la naturaleza después de la fotosíntesis. Si se dan cuenta, pues la naturaleza lo es todo en nuestro ecosistema. Si no hubiera naturaleza, sencillamente no existe nada, ¿no? La importancia del intercambio de material genético. Les hablaba de la evolución de las especies polinizadoras, incluyendo las abejas. Estas se dan, no soy genetista, sin embargo, sí es fácil de entender que cuando hay intercambio genético de plantas de una sola especie, pero con genes diferentes, se generan nuevas plantas con diferentes características que se pueden adaptar a los ecosistemas, a los cambios que se vienen dando, y todo eso es muy necesario para la evolución. En el momento en que detenemos este intercambio, que cortamos este intercambio genético por erradicar, por combatir o sencillamente acabar de manera intencional o accidental con los polinizadores, pues empieza a haber un problema de evolución de plantas nativas. Ahí, que a largo plazo, bueno, no tan largo, a corto plazo sí nos puede traer serios problemas. Incluso ya está viendo. Actualmente es muy sonado el tema de las semillas, ya sea híbridas, que no son precisamente tan malas en ese caso, pero también vienen las modificadas genéticamente. Es así, es un poco más agresivo y se evita este intercambio de material genético de la flora silvestre. Todos los insectos favorecen ese intercambio, entonces hay que mantener los insectos para que este intercambio se siga manteniendo. Luego viene la importancia antropológica, perdón, la importancia antropológica de las abejas. Nuestros ancestros, antes de que llegara la conquista de los españoles, las culturas prehispánicas tenían un manejo muy, pues, avanzado en cuanto a los productos de las abejas nativas. Ellos tenían, era parte de su cultura, de sus creencias, su tradición, sus religiones, en todo incluían las abejas nativas, sus productos. De hecho, tienen sus dioses, los mayas, por ejemplo, los mixtecas, mexicas, totonacas, zapotecas, toltecas, pero los mayas en especial tienen a registros de sus, de sus actividades con las abejas nativas. El Códice Trocortesiano, fue elaborado alrededor de 1500, que por cierto también es llamado Códice Madrid, y es que resulta que ese códice pues no está en México, a pesar de ser maya, no está en México, sino que está en Madrid, no recuerdo el museo que se encuentra por allá. Ahí habla de todos los usos hay registro de los usos de la miel de estas abejas. En el caso de la península de Yucatán, la que predomina es la abeja bechi o la abeja fulviventris, la abeja yucatánica, la melipona yucatánica. Son las principales que hay por allá que manejan en esa zona. Y si han todos ustedes alguna vez escuchado hablar de la cera de Campeche, era de la cera de estas abejas la que se comercializaba, se exportaba a Europa. Después los europeos vieron que había las abejas apis y trajeron las abejas apis, que eran más productoras en volumen, y fueron haciendo a un lado toda la producción de la cera de Campeche, de las abejas nativas, y fue perdiendo bastante producción. No llegó a desaparecer, obviamente, pero sí quedó relegada completamente la producción. Los totonacas, por nuestra parte, digo, no estamos aquí en Veracruz. Tenemos a la abeja Tascat, que es la Escaptotrigona mexicana, la negrita o enredapelos, que a veces también le dicen. Esa abejita la conservan en la zona, sobre todo la zona norte de Puebla, no norte de Veracruz. Está muy, muy distribuida en toda la zona, incluso en parte de Tabasco, Chiapas, también la hay. Es una abeja de tamaño mediano. Las otras que hablamos de las meliponas en la península son de tamaño grande.
casi como el tamaño de la europea, un poco más pequeñas. Entonces, la importancia antropológica ha formado parte siempre estas abejitas de la cultura, de las tradiciones, sus raíces y todo. Seguimos a la siguiente. Bueno, ya vamos a entrar ahora en la taxonomía de esas abejas nativas. La taxonomía pues se refiere a la forma de las abejas, sus funciones, tamaños, costumbres y demás. Pero no vamos a entrar tanto en detalle, vamos a mencionar nada más. Obviamente pertenecen al reino animal. La filo artrópoda, son los animales, todos los animales vivos que tienen exoesqueleto, arañas, cucarachas, abejas, moscas, cangrejos, camarones, todos ellos son artrópodos. Luego viene la clase insecta, ya nos venimos acercando un poquito a nuestro asunto. Insecta se refiere a los insectos que tienen 2 antenas y 6 patas. Ya entran ahí las arañas, cucarachas, abejas, entre otras, moscas. Luego vienen himenópteros. Nuestras abejas son himenópteros. La diferencia es que son de 2 pares de alas. Si ustedes ven un insecto que parece abeja pero tiene un solo par de alas, es una mosca o avispa, no es abeja. Luego viene la familia Apidae, se refiere a abejas sociales, o sea, pero sociales en volumen bastante grande. De estas abejas sociales hay cerca de 20.000 especies en el mundo y 250 especies en México. Luego vienen las tribus. Ahí sí ya nos empezamos a diferenciar lo que son meliponas de escaptotrigonas, en nuestro caso. La tribu Meliponini son abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón no es que no lo tengan realmente, sino que lo tienen atrofiado su evolución, perdón, su evolución les fue limitando, no lo necesitaban por diferentes situaciones que se dan en este proceso. Se fue atrofiando su aguijón y se quedaron sin utilizarlo, pero generaron otro tipo de defensas. Casi todas hacen una especie de mordedura que no inyecta ningún veneno, sin embargo, sí exhalan algunas sustancias que son cáusticas, perdón, y sí pueden dañar, como que quemar un poco, irritar. De hecho, cuando el, esta sustancia de la escatotrigona llega a las partes de las mucosas, los ojos, nariz, oídos, al menos en los ojos, llega a causar ceguera por unos segundos. Es muy fuerte, es muy agresivo. Eh, de los meliponinos, hay 500 especies en el mundo y 46 en México. Ya después entramos ahora sí en nuestro género, al menos la que yo manejo, con la escatotrigona, que hay 24 escatotrigonas en el mundo y en México hay 3. Esas 3 es la escatotrigona mexicana, la escatotrigona pectoralis y otra que la verdad me cuesta trabajo decir el nombre. Disculpen. Entonces, aquí a manera de resumen, vista gráficamente, pues vemos lo mismo, familia Apidae, su familia, y ahí vemos varias tribus. La tribu Apini, que son las Apis mellifera, la abeja europea. Ella pertenece a esta tribu. Ellas así tienen aguijón. Y podemos ir viendo la diferencia entre unas que sí tienen aguijón y las que no. Es la parte, la parte de la colita de las abejas es puntiaguda, las que tienen aguijón realmente se ve. Las abejas, otras tribus que no tienen aguijón, son ligeramente abultados. Esa no se les ve esa protuberancia. Está la tribu Eulocini, que también es una abeja pseudosocial porque son de poca población sus colmenas. Es la llamada abeja de la orquídea. Esta no recolecta polen, sino que ni recolecta polen ni miel. Estas recolectan las sustancias, los perfumes, los aromas de las orquídeas para ellas fabricar hacen su propia mezcla de un perfume especial
cada una de ellas así, individualmente, cada una de manera particular, hace un perfume que le ayuda a atraer a la hembra. Eso lo hacen los machos nada más. Y sí se ven estas abejas en las orquídeas y a través de ese proceso, pues sí logran polinizar algunas de las flores. Les aclaro que en el caso de la vainilla, yo también sé un poquito de producción de vainilla y nunca he visto una abeja euglósea en una vainilla, en flor de vainilla. La tribu Bombini, que son los abejorros, ya todos los conocemos, son grandotes, toscos, sí tienen aguijón, también son sociales, pertenecen a la misma familia de la tribu Bombini. Y luego vienen los, bueno, entre otras tribus, hay otras por ahí, luego la tribu Meliponini. Dentro de la tribu Meliponini ya entran las meliponas mayores, en especies mayores, medias y pequeñas. Hay varios géneros ahí. Ahora sí, manera de un resumen general. Insectos de cuatro alas, abejas sociales y abejas sin aguijón. Todos los meliponinos son abejas sin aguijón. Y son los que había aquí en América. En América no había las abejas europeas, obviamente. Esas llegaron después, varios años después de la conquista. Esa es una imagen propia. Le comento, casi la mayoría de las imágenes que estoy mostrando aquí son de un servidor. Solo hay por ahí unas dos o tres gráficas que es así las bajé de internet para dar una explicación ligeramente más concreta, pero la gran mayoría de imágenes son propias. Esta es una de las abejas euglosa, la euglosa dilema, es verde. Mucha gente la confunde con la mosca. Hay una mosca también verde, pero bueno, no se les puede contar a veces las alas cuando andan por ahí volando, pero tienen la particularidad de que su vuelo es pausado, así agresivo, van de un lado a otro, siempre buscando ceras o buscando alguna flor por ahí. Las moscas no, las moscas todos los conocemos como su vuelo, llegan directo al plato, llegan, se meten a la cocina y andan por cosas de esa manera. El vuelo es muy diferente, ahí se identifica una euglosa de una, perdón, está muy sensible esta máquina. Estas son ligeramente sociales, sus nidos son pequeños, de 6, 8, 10, 20, cuando mucho 30, lo que he visto. Y es una sola hembra que se encarga de ovopositar, aprovisionar cada celda, sellar y se va. Tapa el orificio, el hueco, la cajita, el tronco en donde instaló, dejó todos sus huevos, todas sus celdas. Se va y en cuanto nacen las nuevas abejitas, empiezan a hacer el trabajo de limpieza y demás. Los machos se van, las hembras siguen creciendo el nido, algunas una temporadita y luego se van a formar nuevos nidos. Pero no es una colonia de más de 15 o 10 o 15 abejitas. Bueno, ya hablando de los nidos, pues vamos a ver un poquito cómo son los nidos en general. Insisto, de las Captotrigona mexicanas, la que estoy principalmente tratando. Yo le llamo casa de las abejas, porque al igual que nosotros, tenemos en nuestra casa nuestra área de descanso, nuestra área de trabajo, áreas de comida, de diversión, lo que sea. Ellas también tienen su casa realmente así, la cuidan, la protegen, tienen su área de depósito de alimentos, tienen su área de cría y pues realmente son muy parecidos a ellas en ese sentido. Aquí vemos algunas de las entradas de algunas, esta es una de las imágenes que no es propia, algunas de ellas sí son mías, pero bueno, otras no. Vemos la primera, es una melipona quadrifaciata. Bueno, hay tanta variedad de nidos, entradas, no todas son de una sola zona. Hay las pequeñitas que solo hay una como esta que vemos por aquí, la plebeya. Esa solo hay una en la entrada y están esperando y vigilando, son guardianas. Las geotrigonas, que también son muy pequeñitas, siempre hay una abejita ahí. Sin embargo, vemos la lestrimelita, que es una abeja cleptobiótica. Esta se encarga de robar alimento, esas no tienen corvícula. La corvícula es una especie de palita que tienen en las patas traseras, ancha, y con esa raspan polen, raspan propóleos
resinas y las llevan a la colmena. En el caso de la estrimerita no tiene esa característica. Ella se encarga de robar, ataca, roba y si puede se instala en un nuevo, en la nueva casa a la que ella invadió. Y si se dan cuenta, hay 20, 30, 50 abejitas ahí paradas en su trompeta, que es bastante grande, cerca de unos, ¿qué le digo? 6, 8 centímetros a veces de gruesa, aunque la abeja es de tamaño, de talla mediana, pequeña. Tenemos la nanotrigona, que son varias especies, en este caso la Testacea. Así la tengo yo también. No la reproduzco con niveles comerciales, pero la cuido, la conservo. Es una abejita muy dócil, muy tierna, muy sensible. De hecho, la trompetita en la noche la tapan, la cierran completamente porque son muy frágiles. Ante cualquier bicho, si se mete una cucarachita o alguna hormiga grande, si dejan abierto se mete. Entonces ellas cierran todas las noches, cierran su entrada, su piquera. Está la plebeya, que es una de las más pequeñas. Esas tienen esa característica, siempre hay dos pequeños orificios. La de arriba es la que vigila y las de abajo son las que están entrando y saliendo. Y la partamona, que es así, es otra. Es una melipona grande de las especies grandecitas. Vamos a entender un poquito, si hablamos de conservación y de manejo, tenemos que entender cómo se encuentran de manera natural los nidos en un tronco. Aquí estamos viendo un tronco que fue abierto, este, con mucho cuidado. Vemos, se perdió un poquito, pero sí se logra ver ahí un túnel de entrada. Al momento del corte no se tuvo el cuidado de hacerlo. Siempre tienen un tubito de entrada, que ese tubito a veces es de 10, 15, 20 centímetros. Lo utilizan esta variedad, este tipo de abejita, la escatotrigona, lo utiliza como defensa contra invasores. Cuando un invasor se mete, si el tubito ese fuera de 1 centímetro de longitud, pues una vez que pasó, lo traspasó, ya está dentro de la colmena y ya es un peligro. En este caso, en ese túnel siempre hay soldados que están defendiendo y si logra entrar, no, las que están adentro hacen valla y no la dejan entrar hasta la colmena. Entonces la sacan, tienen su tubo de entrada que les sirve para eso, el túnel. Vemos los potes de miel y polen. Casi siempre en la parte inferior del nido hay potes de polen, que son con los que fabrican el alimento para las crías y siempre lo tienen ahí cerquita a la disposición. La miel puede estar abajo, puede estar arriba, es invariable, más bien los espacios que le sobran los cubren con potes de miel. Vemos los discos de cría tiernos, ven un color que pues se ve jugoso, no es muy frágil. Esos discos sí hay que manipularlos con mucho tacto, porque son frágiles, puesto que están llenos de comida larval. Los discos de cría recio, ya esa comida larval prácticamente ya se la acabaron las larvas, ya están en su proceso de pupa y ya están por emerger. Entonces ya el disco es un poco más rígido, ya se puede manipular con las manos sin problema prácticamente. Vemos un involucro, que ese involucro es el que utilizan para cubrir y termorregular el nido. En un tronco grueso, si se dan cuenta, ese tronco tiene 2, 3 pulgadas de grueso, perdón. Y la temperatura exterior no influye mucho, no les afecta mucho, el frío o el calor no le afecta mucho a los panales de cría, que son los más sensibles a la temperatura. Sin embargo, aún así, siempre los cubren con involucro, que son varias telas, varias capas. Aquí en este caso se destruyó la capita, pero son varias capas, hojas como hojas de papel, muy frágil, muy delgadito, pero que no se involucro en la forma, lo van enlazando, sobreponiendo y logran hacer esa ventilación para mantener la temperatura óptima para la cría. Y ahí con eso entendemos que cuando el calor o el frío penetra, es excesivo en el exterior y logra penetrar, las crías son las primeras que sufren estos cambios de temperatura. Y luego tenemos al final, en la parte inferior siempre, el basurero o escutelo, que también se le puede llamar. Siempre hay un basurero de todo lo que recolectan, sobre todo en la noche. Siempre está generando basura también, igual que nosotros.
Ellas son muy limpias, la depositan en un solo lugar y al otro día, en cuanto sale el sol, la sacan. Sacan su basurita y es común a veces a los metros, algunos metros después en la entrada de una colmena, sobre todo los días de calor o después de varios días fríos que no pudieron salir a trabajar, viene un día de solecito y se ve, hasta se escuchan a veces unas pequeñas bolitas que caen sobre las hojas o en el suelo, se están sacando la basura, lejos de la colmena, porque si la dejaran ahí cerquita nada más, puede llamar la atención de algunos depredadores que no les conviene. Vemos ahora materiales de construcción. Existen tres materiales. El primero de ellos, el fundamental para ellas, es la cera. La cera la producen ellas mismas en unas glándulas en el abdomen. Es producida por esas glándulas y lo usan para construir las celdas de cría, los potes de alimento y el involucro. No lo usan directamente, no tienen cera pura, a excepción de estas pequeñas bolitas que hacen de depósitos. Por aquí en la parte izquierda se ve una pequeña bolita ahí. Son bolitas de cera. Ahí la van depositando y cuando la requieran para construir, si se dan cuenta, en la parte inferior de esa bolita está muy cerquita de las celdas de cría. Es la cera más pura que utilizan en las celdas de cría, entonces la tienen siempre cerquita de las celdas, esos depósitos para estarlo utilizando. Digamos que en ese momento de esa imagen había sobreproducción de cera. Esta abejita que estamos viendo es una foto propia, esa es una Scatotrigona pectoralis, es muy similar a la Scatotrigona mexicana, varía el color principalmente y la agresividad, que esta es un poquito más brava. Estas, si nos siguen después de varios metros, si nos retiramos, siguen atrás de nosotros. El otro elemento de construcción son los propóleos o resinas. Esos sí son recolectados de los árboles, resinas vegetales, eh, y se identifica en una caja con este tipo de color. Es pegajoso, chicloso, brilloso, cuando es tierno, cuando es joven, nuevo. Al paso del tiempo se vuelve duro, lo empiezan a procesar y lo convierten en otra cosa. Más adelantito está la definición. El propóleo lo utilizan como inhibidor de bacterias. Son extremadamente limpias en su interior, porque saben que cualquier bacteria o hongo que entre no tienen manera de combatirlo más que con higiene absoluta. Por eso cuando abrimos una caja, también debemos hacerlo con las manos limpias lo más posible. Utilizar, sobre todo cuando hacemos cosechas, utilizamos cubrebocas, utilizamos alcohol en las manos, en las herramientas que introducimos a la colmena para hacer cosechas. Pero sí es necesario que sepamos identificar este propóleo, estas resinas, y para qué lo usan. Recuerden que estamos hablando de conservación. Cuando abrimos una caja, estamos intentando conservarla y resulta que no tiene ningún propóleo, ninguna resina. Algo está fallando en esa colmenita, no está funcionando bien, porque es lo primero que ellas recolectan para esterilizar todo su interior. Luego viene el barro, que es muy común, también es recolectado. El barro, pues todos lo conocemos, es tierra arcillosa, rojiza principalmente. Estos tres productos, barros, propóleos y ceras, ellas hacen mezclas, producen entre ellas el geopropóleo, que es propóleo con arcilla, como aislante térmico y rigidez del nido. Les decía que cuando estos propóleos ya no tienen la capacidad inhibidora de hongos y demás, porque al paso del tiempo son aceites generalmente volátiles, pasa un año o algo así, un poco más, y se empieza a solidificar. Ellas lo mezclan con arcilla y hacen una especie de piedra, casi piedra, en todo el contorno, todo el exterior de la parte exterior de la colmena y la protegen. Me ha tocado ver árboles caídos, ramas caídas, que se desbarata, se pudre aquella ramita, sin embargo queda así una pelota de puro geopropóleo cubriendo a la colmena, al nido que todavía está trabajando ahí. No le penetra el agua, sin embargo el calor sí lo ablanda, lo debilita mucho. Luego viene el cerumen, que será con arcilla más propóleo, y es el involucro con el que construyen, cubren, termorregulan el nido. En la parte de la foto de abajo vemos lo que es involucro, ahí se aprecian las telas estas que les digo. Son muy, muy frágiles.
y el batumen, que es cera con arcilla, generalmente en el tubo de acceso y paredes del nido. Hablemos de los discos de cría. Mencionábamos en la primera imagen los discos tiernos y recios, aquí los vemos con más claridad. Vemos el color, ahí se ve celdas reales. La celda real, en el caso de Scaptotrigona, todas las trigonas producen celdas reales. Quiere decir que en esta celda real que vemos aquí, desde que la reina está opositando un huevo, ese huevo ya lleva genéticamente la programación para ser una reina posteriormente. En las reinas de Apis, las reinas de Meliponas, ellas no construyen celda real. Ellas, cuando necesitan una nueva reina o sienten que es temporada de gran producción, empiezan a formar reinas nuevas, sencillamente con la alimentación que ellas le dan a una larva, la empiezan a alimentar diferente y esa alimentación es la que le hace que posteriormente su crecimiento sea diferente a la de una obrera. Y aquí vemos a la reina fisogástrica. Obviamente no es difícil de diferenciar de una obrera normal. Toda esa vientre que tiene, el abdomen totalmente hinchado, produce muchos huevos. Más adelantito vamos a ver cuántos. Esta abejita, una vez que entra al nido, como reina virgen recién fecundada, a formar un nido nuevo, ya no puede salir de ahí, sencillamente porque no puede volar. Si acaso cabe en la entrada, en la piquerita, en ese túnel de entrada que dijimos, si acaso puede salir por ahí, ya no puede volar. Está destinada a morir ahí en ese nido. Aquí vemos, fue una prueba que hice hace algunos años, la postura de 24 horas de un panal de abejas Scatotrigona mexicana de mediana capacidad, de mediano desarrollo, o sea, fuerte, más o menos fuerte, no tan fuerte como otros, pero más o menos. Dos fotografías muy similares en el horario, un día de abril, son días cálidos, que hay mucha producción de huevos. Y con un poco de paciencia se lograron contabilizar, se marcaron, en la foto del segundo día se marcaron las nuevas celdas operculadas y sumaron 254. Eso significa que en un 24 horas esta reina opositó 254 huevos. Es algo bastante pues, fabuloso, digno de admirar. La capacidad de estas abejitas. Hice un cálculo, me parece que son algo así como un huevito cada 3, 4 minutos. Entonces, es mucho trabajo de las reinas y por eso ellas se siguen alimentando con alimento especial. Las abejas nodrizas les procuran un alimento especial y llegan a vivir 3 años más o menos, cuando una abeja obrera vive 45 días con comida normal. Ellas comen su jalea real, han escuchado de ella. No la hemos podido pues identificar realmente porque esas tienen una particularidad que la comida la procesan las abejas obreras en su buche melífero, lo regurgitan y se lo dan de comer a la abeja reina. Entonces, pues no se puede hablar de producción de jalea real en este tipo de abejas. Bueno, hasta ahí vamos ahora con los enemigos y depredadores. Y pues tristemente el primer enemigo de las abejas es el humano. Y tristemente no creo que no hay que eh, aclarar mucho ese punto, creo que todos lo entendemos por qué. Luego vienen los fóridos, que ese es otro de los problemas, o es el dolor de cabeza de los humanos que queremos conservar las abejas. Aquellos que no la quieren conservar, pues no les importa, les da lo mismo. Pero aquellos que sí queremos conservar nuestro coco son los fóridos, que es una mosquita, más ahorita la vamos a ver cómo se comporta. También hay avispas, avispas que están en la entrada de la piquerita, esperando una oportunidad y toman una abejita y se la llevan. Cucarachas que se logran meter, no comen abejas, pero comen de lo que comen las abejas adentro cuando se logran meter a las colmenas. Las abejas cleptobióticas que mencionamos, arañas, pájaros y cuijas.
son oportunistas, pero realmente el problema es el humano y el fórido. Este es un nido infestado de larvas de fórido. Esta mosquita que vemos aquí mide cerca de 3 milímetros la hembra, el macho mide 1,5 milímetros. La hembra son 3, 4 milímetros, casi similar, un poquito menos que las abejas. Este, esta una vez que entra, cuando se hizo un mal manejo, cuando hay polen, hay miel derramada, detecta la mosquita esta detecta ese aroma agrio del polen y se mete y deposita huevos en ese alimento de polen o alimento larval que tienen las abejas, siempre y cuando la colmena esté debilitada. Estas nunca atacan, no pueden, sencillamente no pueden atacar a una colmena que está fuerte. Andan por ahí merodeando, pero nunca pueden entrar. A grandes rasgos, puedo decir que un día entra los fóridos, 3 o 4 hembras que entren. Al cuarto día ya está infestada completamente la colmena, ya está agrio todo, ya no hay mucho que hacer, prácticamente nada, a excepción de que todavía durante el proceso que logremos ver que el nido está intacto, que el nido no está contaminado con las larvas, podemos sacar ese nido nuevamente y colocarlo en una caja nueva. Es lo único que podemos hacer. Cuando hay poquitas fóridos, son muy correlones, se ven fácilmente en las paredes o en el techo. Se puede soplar y soplar y soplar, aunque se requiere un poquito de pulmón. Necesitamos soplar y la sacamos, podemos sacarlo. Si lo hacemos durante 1 o 2 días y vemos que se puede controlar, en unos días más las abejitas agarran fuerza y pueden controlar ellas por sí solas ese problema. Vamos ahora a ver las cajas tecnificadas, sobre todo. Si hablamos de rescate, pues ya que lo estamos haciendo un manejo, vamos a hacerlo de manera tecnificada por varias ventajas. La primera es para que nosotros tengamos también un control, podamos observar, cuidar más. Y en segunda, pues que ellas también, en base a lo que ya sabemos de los tamaños de los interiores de una colmena, le proporcionamos el tamaño correcto. En especies mayores que decimos de las meliponas, se requieren 230 o 300 centímetros cúbicos aproximadamente. Son cajas grandes, pues bastante grandes, tipo mortuorio, tipo ataúd, así unas cajas bastante voluminosas. Generalmente, de manera tradicional, las tienen en jobones, que también son bastante grandes y pesados. Las especies medianas, como las trigonas, las partamonas, se requiere un poco menos de espacio. Permítame un tantito. Cerca de 80 a 100 más o menos, de 80 a 100 centímetros cúbicos. Este, Eso en base a observaciones, no son cálculos sencillos. Hay que observar y tratar de medir el interior cuando se abre una colmena rústica, tratar de sacar en la superficie, el área de ese interior. Y las especies pequeñas, que son las notrigonas o plebeyas, que de 15 a 20 centímetros cúbicos, es algo pequeñito, una cajita pequeñita es suficiente para ellas. Pero sin embargo, si cae en nuestras manos o tenemos oportunidad o necesidad de hacer un rescate, sí necesitamos diseñarnos una cajita pequeña para estas cajas. Ese es el volumen. Si nos vamos ya un poco a tecnificar, aquí vemos una diferencia de una mancuerna, ollas de barro artesanales que se utilizan en la Sierra Norte de Puebla para la escaptotrigona mexicana. Son ollas especiales, las fabrican especialmente para ello. Son artesanales, son muy bonitas, muy llamativas y las personas que se dedican a esto saben manejarla y creo yo que también lo hacen con mucha dedicación, con mucha limpieza. Pero pues bueno, ya que nosotros estamos intentando modificar un poquito las cajas, aquí estamos viendo una que es incluso de doble pared del lado izquierdo. Son alzas para diferentes, en la parte inferior, como decimos, casi siempre almacenan polen, después la segunda o tercera son de nidos,
y las superiores son para la miel. No es que nosotros lo digamos, es que ellas así lo hacen y entendiendo eso podemos diseñar estas cajas. Esta se llama AF de Ailton Fontana, son de diseño brasileño, son de doble pared. Tenemos esta otra también de diseño brasileño. Los brasileños llevan un avance bastante grande en el manejo de las abejas nativas. Y este modelo INPA, de las iniciales del Instituto Nacional de Pesquisas o Investigaciones de la Amazonía o del Amazonas, eh, son de 3 módulos principalmente. Ahí en este caso, esta es la caja que yo manejo. Vamos a ver unas medidas por ahí aproximadas. Y vemos la entrada que es una piquerita. Ahí están las partes. Esas cajas no se sellan con clavos, ni con barro, ni con ceras. No es necesario hacer con nada de eso. Sencillamente, mientras estén bien hechas, bien alineadas, ellas inmediatamente, las abejitas en un par de días, en un día, una colmena fuerte sella el interior y no permite la entrada de nada. Siempre hay que sellar por fuera cuando se hace una caja nueva, por fuera con una cinta masking, pero esa cinta es solo para un par de días. Después se cae o se le quita sin problema. La parte inferior es el nido, fondo y cámara de acceso. Vemos la cámara de acceso, es un pequeño bloque de madera con un túnel interior que conecta a la base del nido y afuera. Le digo que mide cerca de 10, como 12 centímetros más o menos ese túnel que les ayuda mucho. Luego viene el sobrenido. Se diseña más o menos así, hay diferentes modelos, pero en el interior, en el centro, está abierto para que el nido cuando va creciendo se puede hacer una división posterior, se queda nido arriba y nido abajo y se hace una división, un intercambio con unas cajas vacías y se puede hacer una división pues con mucha tranquilidad sin agredir tanto a la colmena. En caso de querer reproducir esa colmena. Si la más la tenemos como conservación, por conservarla ahí, para que cuidarla y demás, pues puede ser una caja nada más que mantenga el volumen que le mencionamos anteriormente, o puede ser esta que nos permite estar observando y diagnosticar cualquier problema que pueda tener. Luego viene el alza humelario, que esa está tapada al centro. Las diferencias es que en las orillas tiene cerca de medio centímetro unas aberturas que por ahí suben las abejitas, eh, las, las obreras nada más, y depositan la miel en la parte superior. Con eso la reina siempre está en el centro con las crías, protegiéndose de la temperatura, entonces no logra subir a esa parte, puesto que todo se queda abajo, se topa con una pared arriba y ya la reina que siempre va al centro no pretende salirse y buscar un nuevo espacio. Siempre está con las crías, porque ahí es donde hay la tensión, la temperatura. Es la sala de partos, así de fácil. Aquí más o menos una manera gráfica. Este, Aproximadamente las medidas no son medidas universales. Les digo que cada especie tiene sus medidas, nada más respetemos un poquito el volumen. Aproximadamente a mí con estas medidas me ha funcionado. Estoy en una zona que no hay tanta producción de miel. Entonces, para mí es suficiente con esto. Si hubiera mucha producción, sí hace falta más volumen. Paredes de 1 pulgada, cuando menos. He visto que si es de 1,5 pulgadas, 1,25 pulgadas, producen menos involucro, quiere decir que trabajan menos para regular la temperatura. Entonces, su energía la aprovechan en hacer más crías o recolectar más miel. Entre más gruesa la pared sea, es mejor. Y pues vemos el piso, nido sobre nido y la parte alta, melario y tapa. Bueno, hasta aquí termina lo de diseño de cajas. Vamos ahora a hablar del trasiego o transferencia de una colmena rústica a una caja racional, de preferencia, pero si en el caso de que no las tengan racionales, si se trata de rescate, lo que tengamos a la mano, siempre y cuando se conserve, le digo, el volumen, el grueso de las paredes y tengamos el conocimiento para cuidarlas, conservarlas durante los primeros días. Un punto necesario es que debe haber varias personas, porque una sola persona es difícil que haga todo el trabajo. En este caso,
tenemos un tronco que ya estaba picándose, pudriéndose. Necesitamos abrirlo. La motosierra es muy práctica para esto, pero el motociclista debe tener cierta sensibilidad y sentir hasta dónde puede cortar para no penetrar y cortar el nido. Hace falta un poquito de habilidad, una motosierra chica de preferencia. Este, otras personas, la persona que extrae el nido, pues esa persona debe estar con las manos limpias para no contagiar de sabores, de olores. La motosierra, los olores del aceite y de la gasolina, pues son agresivos para ellas. Necesitamos cuando se va a hacer una transferencia, necesitamos bastantes accesorios. La motosierra, cuñas para abrir el tronco despacio. De hecho, se corta de un lado y del otro del tronco para abrirlo en dos capas. Tener la caja lista. Una aspiradora entomológica. Yo siempre presumo unas que yo las fabrico, son de última generación, con todo respeto. No, miren, esas son unas pequeñas botellitas. Ahorita les explico cómo funciona, pero si ven, es de boca ligeramente ancha, 600 mililitros. Al fondo le pongo una esponjita para que cuando entre una abejita ahí no golpeen el fondo porque entran con presión, cierta succión. Aquí tenemos la entrada, la manguerita pequeña, ahí se ve, la manguerita pequeña. eh, Ahí colocamos nuestra boca y succionamos. En esta parte tiene un filtro para que no nos traguemos las abejitas que estuvieran adentro de la botella. Y esta otra manguerita, por aquí van a entrar. Esta la vamos a colocar donde está una abejita. Ahí, donde está una abejita, la succionamos y va a entrar directamente a la botella. Después, cuando sea esto, ya las abejitas están adentro y las vamos a depositar dentro de la caja ya con el nido y todo que se hizo. Esta es una aspiradora casera, reciclada. Yo siempre la he usado y me ha funcionado. No hago tantos rescates ya. Digamos, en algún momento me dediqué a hacer rescates en el potrero de árboles caídos y demás, o troncos que estaban por ahí mal puestos, unas colmenas por ahí rescatadas de unas casitas que ya estaban casi cayendo. Entonces, siempre que se abre una colmena, hay abejas jóvenes. Las abejas jóvenes no vuelan y esas son principalmente las que se van a aspirar. Les digo que es una aspiradora hechiza, funciona muy bien, hay que tener un poquito de pulmón, pero si se van a dedicar a trabajos exagerados, exhaustivos, pues también hay unas pequeñas aspiradoras de carros. Tienen una capacidad de aspiración ligeramente mayor que la que podemos tener, pero se adapta con una manguerita y se puede utilizar también para esto mismo. Y son de batería, entonces se pueden llevar a cualquier lado. Espátulas o cuchillos porque necesitamos cortar las paredes del nido, tratar de sacar el nido, o las mieles, o lo que sea. Brochas, cepillos, hay que cepillar que no lleve residuos de madera, perdón, paño de tela limpio, un velo malla, que este lo vamos a usar en la cabeza. Es de un tul, delgadito, ligero. Les decía que estas abejitas, la escatotrigona, pues muerde y suelta una sustancia que sí puede afectarnos un poquito, al menos temporalmente. Hay que estar con calma, seguros, y vale más tener un velo. Vasos de unicel que son alimentadores, ahorita vamos a decir cómo funcionan. Vasito de plástico para trampas de fóridos, bolsa de plástico, recipientes con tapa, porque es común que necesitamos colocar ahí los potes que se van a utilizar posteriormente, o que si, bueno, si en este caso se le pudo hacer alguna extracción de miel o polen, pues llevar unos recipientes para llevárselo a casa. Coladeras en caso de que se pueda sacar se derramó una poquita de miel, miel de segunda o de tercera, pero bueno, la podemos utilizar todavía, al menos tal vez para alimentar otras colmenas. Recipiente con agua, siempre en los trabajos hay que tener agua porque hay que estarse lavando constantemente las manos y no impregnar el nido, sobre todo, de miel o polen.
vasitos alimentadores y cinta adhesiva de papel. Esta es la cinta adhesiva que le digo que se utiliza para sellar el contorno de la colmena, de la caja. Eso es un vasito alimentador, es un vasito pequeño de plástico con unos palitos, pueden ser palitos de paleta o palitos de cualquier arbolito que esté seco, seca, árbol seco, que puedan tener ahí, que lo vamos a llenar con jarabe. Adelante vamos a ver cómo se llena. Y este es el vasito de plástico con trampa para fórido, es un vasito normal. Bueno, en este caso, esta tapaderita le hicimos unas pequeñas perforaciones con un clavo. Ahí cabe los fóridos, penetran por aquí y acá le vamos a colocar agua con polen, una tercera parte, agua con polen o bien vinagre. Y al colocar esto aquí, los fóridos se meten y adentro se ahogan y sirve para ayuda un poquito a combatir el fórido. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo se hace esta extracción del panal? Mm, no es algo tan sencillo. Les digo que tienen que tener todo bien preparado en un día de preferencia cálido, días fríos no, ni lluvia ni viento. Lo importante de aquí, lo importante o lo que necesitamos enfocarnos es en rescatar el nido. Si lo demás no podemos rescatar, si no podemos rescatar miel, polen o demás, no se preocupen, lo importante es rescatar el nido. En esta parte tenemos que localizar la reina, evitar lastimarla. Si es que el nido se rompió un poco, que a veces se rompe cuando se separa, tratar de ver la reina en los panales tiernos y tratar de cortar el nido, rescatarlo y colocarlo ya en ese momento, colocarlo en la caja nueva. Siempre en el piso, en el fondo, antes de colocar el nido, se toman bolitas, se hacen bolitas de cera de los involucros o de lo que esté ahí en el tronco, que sirvan de base para que el nido no asiente en el piso. Entonces queda soportado sobre unas bolitas y las abejitas pueden pasar por la parte inferior del nido, hacer limpieza y todo lo que se escurra lo pueden limpiar. De lo contrario, si no pueden acceder a esa parte y se escurrió miel o se escurrió alimento larval, pues ahí genera un foco de infección y un atractivo para los fóridos. Después vamos a trasladar el panal completo, como le decimos, con resinas, con cerumen, involucro, con todo lo que sea posible, siempre y cuando esté limpio, que no vaya con aceites ni con miel derramada, potes rotos. Es preferible pasar el nido solamente y alimentar al otro día o al tercer día a pasar unos potes que estén impregnados de polen o miel. El alimento, si encontramos dentro de este proceso sacar potes limpios, vamos a colocarlos dentro de la colmena. O vamos a colocar un alimentador interno que no es muy recomendable en este momento, pero mañana sí, en un vaso de plástico de unicel duro de preferencia, con 50 o 100 mililitros de jarabe, de agua, 2 por 1, ahorita digo cómo hacerlo, y con los palitos como les mostré. Se les va a ofrecer 50 o 100 mililitros en cada vez, cada ocasión. Y si lo consumen en un día al otro día, perfecto. Si no lo consumieron, hay que retirárselo porque se va a fermentar y si fermenta, se van a intoxicar las abejitas tratando de consumir eso que está fermentado y sencillamente van a morir. Luego, pues recolectar las abejitas jóvenes. En estas fotos vemos una abeja adulta, el color negrito, y la otra que está güerita. Parecieran de otra especie, pero son recién nacidas que no han tomado el sol. Son apenas recién emergidas. Las actividades de ellas todavía no son para salir a pecorear, a traer alimento, sino que son de nodrizas o limpieza, o son las que recolectan la basura, son las que están todavía en el interior. Vamos a colocar en la entrada de la piquerita, ya sea el tubito, si es que lo pudimos cortar antes de abrir el tronco, o bien con ceras limpias vamos a hacer un anillito y se lo vamos a colocar en la entrada de la nueva caja y vamos a colocar la caja
en el lugar donde estaba exactamente la piquerita del tronco. Ahí hay que tener en cuenta que el tronco ya debimos haberlo llevado a un lugar para hacer la transferencia, dejarlo ahí varios días y varios días después ya hacer la transferencia para que las abejitas no se pierdan, porque no podemos hacer una transferencia, un rescate en el bosque, por decirlo así, a horas del día, lo meto en mi cajita y me llevo la cajita a mi casa. Ahí hay una gran pérdida de población porque todas las abejitas van a estar ubicadas en el monte, en el bosque, y allá van a regresar. Hoy, mañana y pasado y varios días todavía van a seguir buscando su tronco original. Entonces, siempre hay que llevárselas, trasladarlas al menos a unos 400 metros, que más o menos es su área de pecoreo. Cuando está a una distancia mayor a eso, pues ya las abejitas se reubican, ubican bien su GPS, lo recalibran y ya no buscan aquel espacio que tenían anteriormente. Ahora se quedan en su nueva casa. Y vamos a sellar todo el contorno con la cinta, como les decíamos, para que no entre aire, no entren moscas, hormigas. A veces quedan unas orejitas muy pequeñas y hay unas hormigas muy pequeñas que si no las tapamos, esas hormigas se van a meter. Aquí vemos ya una transferencia, un trasiego ya hecho. Más o menos, en este caso, no se pudo rescatar el nido tan completo como se pretendía. Son caprichosas a veces las formas dentro de un tronco y no siempre se puede sacar un nido íntegro. Pero bueno, aquí podemos identificar partes de involucro, panales de cría. Aquí colocamos un vasito con jarabe, con palitos flotadores y trampas para vinagre, que esas trampitas no deben estar ahí más de 2 días. Si cayeron 2 días y si hubo fórido, qué bueno. Si no cayeron porque no hubo fórido, pues la quitamos sin problema. Es que no hubo, habíamos hecho un trabajo limpio entonces. Aquí más o menos, pues está ahí ya la cajita, ya las abejitas ya entraron a su nueva casa y la vamos a colocar, le decíamos, donde estaba exactamente el tronco anterior. Cuando el trasiego es en el campo, que le llega a suceder, que se cayó un árbol o derribaron un árbol por lo que sea, este, necesitamos el trasiego ya, tenemos que esperarnos a que llegue la tarde. Una vez que hacemos el trasiego ahí en la misma área, ya todas las abejitas se metieron, entonces ya tarde que todas las abejas están ahí, ya prácticamente bardeando de noche, ya me llevo la cajita nueva a unos 400 metros de distancia de ese lugar. Aunque sea temporal, ya después lo muevo a otros 400 metros al meliponario finalmente, ¿no? Donde vaya a ser. Hay que tener ese diseño de distancias para no caer en eso que les mencionaba, de que las abejas tardan en actualizar su GPS y van a regresar al espacio, al bosque. Bueno, este más o menos es un diseño de un meliponario. En caso personal, yo así lo tengo elaborado. Son 2 pilares nada más. Un techo, en caso mío tengo 2 paredes, las demás paredes están abiertas y son unas repisas y sobre esas repisas voy colocando las cajitas. La pared el techo debe estar lo suficientemente alto para que no caliente mucho a las abejitas, al menos las primeras, las más altas, para que el calor no le llegue tanto, si es que es de lámina de zinc. Si fuera otro tipo de material. Hola, hola, ¿qué tal? Pablo, disculpa la interrupción. Un segundo. Me parece que está muteado el micrófono. Si fueras tan amable de desbloquearlo. Apenas acaba de suceder, porque había un micrófono por ahí abierto. Nada más ahí en los controles de abajo, o si el operador me puede ayudar a desmutear el micrófono. Ya está, ya quedó. Ahí voy. Ok, Mil disculpas, continuamos entonces. Gracias. sí, quién sabe qué pasó. No sé, me quedé en Sí, no perdimos mucho, perdimos a lo mucho unos 10 segundos. Ok, decíamos lejos de contaminantes, área de vuelo despejada, ventilación para evitar humedad excesiva y de preferencia de frente al oriente para que las abejas despierten temprano
y el sol de la mañana las reactiva, decíamos que sufren mucho de frío, entonces cuando sienten que el sol ya está ahí, ya ellas quieren salir a trabajar, es mejor. Y el último concepto es protegido de depredadores, por ahí vemos a un amigo que sabe hacer de las suyas, hay que protegerlo también de ellos, es muy común. Vemos la alimentación. Ella se alimenta de néctar, polen y mielatos. El néctar es el de las flores, el polen también lo recolectan de las flores, pero los mielatos lo recolectan de... Bueno, vamos a explicar lo que es el néctar, pero todos lo conocemos. No entremos mucho en detalle. Sencillamente el néctar es alimento energético, o sea, azúcares, y el polen, alimento proteico. Esos alimentos no los consumen directamente como ellas los recolectan. Ellas tienen un saco, buche melífero, el néctar lo recolectan, lo absorben y le agregan enzimas. Igual que las abejas apis, esto es común en todas las abejas sociales, transfieren de abeja en abeja, de boca en boca, transfieren ese néctar y le van agregando enzimas, lo van preparando para después de 2 o 3, 4 o 5 transferencias de esas, ya lo depositan en los potes y ahí lo empiezan a deshidratar y ya al paso de los días se convierte en miel. El alimento proteico es el polen, también le agregan enzimas, lo depositan de igual manera con una poquita de miel y enzimas. En la foto inferior vemos varios potes con polen, es una masa, ya lo convirtieron en masa. Si se dan cuenta en el néctar, el polen de las flores es seco, ¿no? Generalmente es un polvito seco. Ellas lo humedecen, le agregan enzimas y miel y lo convierten en masa y lo depositan y lo sellan. Aquí vemos unas abejitas recolectando polen. Si se dan cuenta, se logra ver, en la de la derecha sí se logra ver un poquito más la corbícula que les digo, una parte ancha, bastante ancha en las patitas traseras, y en esas van recolectando y ya lo transportan. También se alimentan de mielatos exudados, que es una muy buena fuente de alimentación cuando existe este tipo de insectos en la zona. Esos mielatos son excretados de forma líquida, azucarada, por algunos insectos fitófagos. En este caso vemos la flechita de la parte izquierda derecha superior, una parte blanca, esa parte blanca por ahí está expulsando gotitas constantemente esta chicharrita de alas cristalinas que se llama Omalodisca vitripenis, expulsa unas gotitas que caen sobre las hojas de los árboles, de ese mismo árbol del que están succionando la savia, y vean el tamaño de las gotitas que se llegan a formar. Y toda esta miel, todo este néctar, para ellas, todos estos mielatos, lo recolectan las abejas. No son excrementos, es un mielato de lo que sobra del proceso de consumir la savia de los árboles. Este árbol, en este caso, es una pata de cabra conocido aquí o pata de vaca. De hecho, yo trato de reproducirlo porque yo sé, veo la cantidad de mielatos que recolectan las abejitas y siento que es una fuente bastante, al menos es verano, en verano, es una fuente muy, muy, muy fuerte de producto para elaborar su miel. Hablamos del alimento de refuerzo, agua más azúcar, así nada más, no otra cosa. Agua al 2 por 1, 2 ml de agua por 1 gramo de azúcar. Si vamos a preparar 200 mililitros de agua, vamos a ponerle 100 gramos de azúcar. Vamos a hervir el agua. Ya que esté hirviendo, le agregamos el azúcar, que agite bien, que se disuelva y la apagamos. Dejamos enfriar y le podemos agregar un 10% para darle un poco de palatabilidad de miel de melipona o de escaptotrigona, cualquiera de ellas, pero no de miel de apis. No le demos miel de apis porque la miel de apis tiene un pH muy diferente, tiene unas bacterias que para las apis no es problema, perdón, para las apis no es problema, pero el aparato digestivo de las escaptotrigonas no está preparada para ese tipo
de sustancias, de pH y de varias cosas, no sé exactamente, pero es dañina. Y ofrecer 100 mililitros más o menos 2 veces por semana y observar que lo consuman, no dejar porque si no se fermenta y se convierte en veneno. Podemos conocer, no sé, dependiendo de las zonas, hay muchos árboles a base de observación. Necesitamos ser observadores para poder rescatar y conservar abejas. No podemos decir me gustan y las tengo y ya, no. Tenemos que ser observadores. En este caso, tenemos higuera negra, tenemos unos arbustos que no sé sus nombres, tenemos el jonote y ahí vemos que algunos dan néctar, otros dan polen. Aquí abajo tenemos tepozán. Esos también los pueden buscar ahí en internet y es una gran variedad de especies en tepozán que todos dan néctar sobre todo. Y lo interesante de algunos de ellos, el jonote, el tepozán, es que florean en diciembre y en enero, que es cuando hay frío y es cuando más requieren alimento, cuando menos florean los árboles. Siempre hay que tener ese tipo de conocimiento y proporcionarles cuando se puede árboles que floreen en temporadas críticas. Están los zacahuales, que todo el mundo conoce, con varios nombres, pero bueno. Y en frutales, aguacate, zarzamora, chayote, orizo, la poma rosa es una frutita como manzanita que hay por acá, el lichi, que es muy, muy común, y el puán. El aguacate es muy fabuloso para ellas, les encanta, hacen fiesta. También la uva, la flor de uva, flor de parra, produce polen. Tienen la particularidad las abejitas cuando es polen, hacen un vuelo nervioso acelerado sobre la flor, porque con ese movimiento precisamente hacen que se desprendan los granitos de polen y con eso favorecen la polinización, válgase la redundancia. Cuando es néctar, sencillamente recolectan, se posicionan sobre ella un momentito, se quedan quietas, succionan el néctar con su probóscide y se van. Entonces, si a lo lejos observamos esa diferencia de movimiento de la abejita, sabemos si es néctar o es polen. Y plantas de ornato son menos, pero sí las hay también. Santa Rosa, Cuna de Moisés, Iris, Azucena y Mil Flores. Cada una de ellas atrae a diferentes tipos de abejas, pero todas nativas, todas meliponinos, todas hay que conservarlas. Y pues bueno, aquí me hago una pregunta. Eh, yo en mis cursos siempre doy la elaboración, el tema de elaboración de trampas. Y la pregunta es, ¿debo compartirlo con ustedes también? Por el sencillo hecho de que las trampas mal empleadas es un problema y es una depredación que no vale la pena y que mucha gente se va con esta idea equivocada de que al poner trampas a discreción estoy ayudando a las colmenas. No, estoy ayudando a mi bolsillo, porque mucha gente lo hace sencillamente para vender colmenitas. Hay zonas en que venden botellitas, sí se las voy a mostrar, pero quiero hacer la aclaración antes. Venden botellitas de trampas, de colmenas jóvenes, nuevas, a veces buenas, a veces no tanto. No digo precios porque no quiero incurrir en esos temas, pero lo hacen a discreción y extraen el material genético de su zona y con seguridad al paso del tiempo, ese material genético que de manera natural se está reproduciendo, lo estamos eliminando y estamos causando un problema. Tal vez en un año, 2, 3 años no se note, pero a largo plazo sí vamos a tener un problema serio si hacemos el uso indiscriminado de trampas. Pero se los voy a mostrar porque en algún momento puede haber una colmena en una casa, en un tronco, un árbol, que de pronto no se pueda derribar o alguna cosa, pero que querramos hacerlo de una manera tecnificada, o que tengamos la oportunidad de hacerlo. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Yo le llamo división natural motivada, o sea, dínamo. No es marca de vehículos ni nada, ni de motos, pero es elaboración de trampas para capturar colmenas silvestres. Se requieren envases PET de 3 litros con tapa perforada o un codo PVC de media. Al codo PVC en uno de los extremos se le acomoda una poquita de cinta para que entre en la boca de la botella y quede un poquito presionada. Solución alcohólica de
con cera, involucro y propóleo. Con esto se fabrica un atrayente. Cera, involucro de propóleo de la misma especie. Se procede, se tritura, se mete en un frasquito de cristal, se agita durante 4 o 5 días, bien, 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 bastante. Se empieza a poner chocolatoso aquello y ese chocolate de alcohol es el que se usa para impregnar el interior de una botella. Vamos a tener mucho periódico como aislante térmico. Hablamos de la temperatura, hay que proveerle siempre esa protección. Una bolsa negra de plástico, de preferencia gruesecita, que es aislante de luz y humedad. Y cinta o hilo para amarres. Se va a impregnar el interior del envase con la solución que ya hicimos. Vamos a esperar, eso lo hacemos varios días, un día, al otro día, al otro día, varias veces. Y una vez que ya agarró un color adentro, así como vemos esa botella más o menos, ya se ve que está impregnada, ya tiene una capa, ya está esterilizada, ya hicimos el proceso de esterilización para ellas y ya de atrayente también. Entonces, una vez que esté eso, esperamos unos días que se evapore el alcohol para que se vaya ese sabor, ese olor, perdón, y quedan listas. Vamos a forrarlas con periódico primero y luego con una bolsa de nylon, bolsa negra, y la amarramos muy bien y luego vamos a colocarlas, ya no veo dónde, vamos a colocarlas en un árbol, de preferencia vertical. Si no se puede, pues ya aunque sea horizontal. Dependiendo la caja que tengamos, si tenemos una caja horizontal, vamos a colocar la colmenita, la caja, la botella, la trampa en posición horizontal para que el nido, así en esa posición, lo pasemos a la caja horizontal. En caso de tener cajas verticales, vamos a procurar tener una botella en posición vertical para que así el nido, cuando lo saquemos, lo coloquemos en la caja en la misma posición. Y pues, señoras y señoras, muchas gracias por su atención hasta este momento. Estamos a la disposición. Meliponea La Rejoya a sus órdenes, mi Santa Veracruz, un servidor y número de contacto. Esta imagen que vemos por aquí es una imagen fabulosa de polen. No sé si han probado el polen fresco, mentolado, dulce, sabroso. Les invito un día a que vengan a visitarme y con todo gusto les muestro y les hago una demostración de estas mieles y sabores tan exóticos. Estoy a la orden, gracias. Muchísimas Estamos gracias. en el momento de preguntas y respuestas. Sí, antes pues quisiera darme el tiempo de agradecer, ¿verdad? A nombre del maestro Picasso, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda, director de esta unidad. Muchísimas gracias. Es tiempo de ir depositando sus preguntas. Vamos a tratar de dar tiempo, así como ir descartando de manera práctica las que vayan surgiendo. En el Inter, en lo que van haciendo, quizás extendiendo algún comentario, quisiera solamente pues invitarlos a que se suscriban. Tenemos próximos webinarios en esta semana. La próxima semana vamos a tener, si me puede acompañar ahí apoyar ahí mi compañero Freddy. Estamos viendo la visualización en vivo para ver la presentación. Pero bueno, invitarlos para la próxima semana. Vamos a tener un webinario a esta misma hora en diagnóstico participativo. Este lo va a impartir el maestro Francisco Javier Picasso, es el director de esta unidad y pues bueno, también se animó a participar con una ponencia, con un webinario en este tema de su expertise. Va a ser el próximo jueves 29 de mayo, disculpen la precisión, no es viernes, sino jueves 29 de mayo a esta misma hora. Ahí estamos publicando las ligas de registro para quien decida integrarse con nosotros o simplemente escanear este código QR. Y pues bueno, este diagnóstico participativo, pues bien tiene por fin orientar a los participantes para los procedimientos metodológicos necesarios para proponer medidas de mejoramiento en apego a los principios y estándares de diagnóstico participativo. Esto es atender a las necesidades, identificar los recursos naturales de cierta región, los recursos sociales con los que se cuentan, el potencial económico de una zona, las zonas de atención social humano, físico-ambiental, económico-productivo para mejorar la calidad de las familias. Entonces, es una ponencia meramente introductoria. Y en relación a eso, el punto siguiente y también la invitación, ya con esto paro. Contamos en parte del CITA Veracruz, ofrecemos esta variedad de cursos. De hecho, me gustaría invitar a nuestro querido Pablo, si en algún punto quiere sumarse con nosotros a brindar un curso y
y hacerlo pues, de manera general un curso en esta área de conocimiento, sería favorable poder también incluirlos. Y Sí, nuestro cómo no. próximo curso, de hecho, muchísimas gracias para poder incluirlo aquí en estos talleres especializados. Contamos desde agricultura, manejo pecuario, acuacultura, buenas prácticas de captura en la parte de pesca. Vaya, es nuestro expertise la parte agroindustrial y pues bueno, atender la línea base es nuestra prioridad en este proceso. Y ya por último, nuestro próximo curso es en diagnóstico participativo, que de hecho va alineado y no quisiera perder este pequeño spot para hacer el golazo. Lo vamos a tener este próximo 17 al 20 de junio. Como les comentaba, es proponer estrategias alineadas con los principios de diagnóstico participativo para la identificación de recursos potenciales en ciertas áreas. Para quien guste registrarse, tenemos esta liga de forms que también está en el chat, así como el código QR. Este tiene una duración de 20 horas, impartido en línea, o bien si gustan atender presencial, pues solamente con previa reservación. ¿Sale? Pues ahí lo dejamos. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien decide continuar con su inscripción o preregistro a este curso, están aquí en el chat medidos. Pues bueno, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a algunas de las preguntas. En la mayoría hay muchos agradecimientos, he de decirlo. Tú también nos puedes ir aquí comentando. Primero, pregunta, empiezo desde aquí. Si se me pierde, por favor, repítanla, pero creo que voy desde el principio. Luis Ernesto Meraz Díaz nos pregunta, ¿cuáles son las principales especies de abejas nativas que se manejan en nuestra región? Recordemos que estamos en la zona de Veracruz, en la costa del Golfo de México. Digo, porque veo que tenemos participantes internacionales. ¿Y cuáles son sus características distintivas? No sé si ya lo respondimos o si hiciera falta agregar algo, Pablo. Bueno, las comerciales, hablamos de comerciales, es la escatotrigona y la Vechi, también hay Vechi por acá, y la Pectoralis, son las principales como a nivel comercial. De ahí para allá, como les decía yo, hablando de rescate, cualquier abejita que nos encontremos por ahí, sin importar la especie realmente, hay que tratar de rescatarla. Perfecto. Pregunta Silvia Guadalupe Lule González, ¿en qué clasificación entran las abejas africanas y por qué son tan peligrosas? La abeja africana es, pues, abeja, también le podemos decir comparar un poquito con la europea, que es Lapis mellifera. Son de aguijón y esta tiene la característica que es muy, muy agresiva. De hecho, por eso había tantas películas por ahí de abejas africanas, porque realmente sí es muy agresiva y puede causar problemas muy serios. Y es muy recomendable cuando un enjambre de africanas o abejas europeas también que llegan, porque ellas emigran de manera natural, se reproducen de manera natural igual que las de nosotros, igual que las meliponas, pero se van enjambres muy fuertes y se pueden llegar a una casa, a una bodega, a un árbol y necesitamos protección para poderlas manejar. Si requieren ayuda, necesitan informarse con personal de protección civil principalmente o apicultores en este caso. Nosotros somos meliponicultores, pero con apicultores que tengan el equipo necesario para hacer un rescate de ese nido. No digo de acabarlo o matarlo, destruirlo, porque también no se trata de eso, se trata de rescatarlo. Y los apicultores tienen técnicas por ahí que les cambian reina y después al poco tiempo ya se vuelven un poco más dóciles. Entonces sí requiere un poquito de apoyo de un apicultor principalmente o de protección civil. Excelente, muchas gracias. Hay algunas más, Y son muy aclaro, amplias, pero sí. perdón. El veneno de las abejas africanas o europeas puede causar alergias en muchas personas. Si no han recibido piquetes de abejas, puede que un solo piquete les cause un problema muy serio por Excelente, alergia. muchas ¿Sí? gracias. Pregunta Jorge Ariel Rivera Rodríguez, ¿qué fortalezas se pueden considerar el asociar la ganadería con la meliponicultura? Son dos temas que no están muy emparentados de manera tradicional o no se llevan muy bien de manera tradicional. Sin embargo, un servidor en lo particular me estoy enfocando, bueno, no sé si por ahí recuerdan que también me manejo un poquito en la ganadería. Ganadería regenerativa no es un tema nuevo, se conoce apenas ese tema, pero es un tema que muchas personas, muchos lugares, muchos ranchos ya han llevado prácticas desde hace mucho tiempo y se trata de regenerar el suelo y dentro de ese plan, dentro de esos proyectos de regeneración, está no aplicar agroquímicos, permitir que la flora nativa prospere y con esto se ayuda también a las abejas nativas.
Me parece que con eso también responde una segunda pregunta que hizo Jorge Ariel, que es las fortalezas que se pueden asociar con la agricultura. Una forma que ya tiene un poquito más de relación, según entiendo, ¿no? Sí, sí, así es. Así es, es conservación finalmente del entorno y ayuda a ambas especies. Bien. Comunidad La Aguaje comenta cuál sería el mejor proceso para obtener la cría o moverlas y que ya no se mueran o se vayan en el proceso. Me parece que durante la charla se contestó. No sé si quieras agregar algo. Sí, no, pues realmente si hablamos de un rescate, ya vimos cómo se hace ese rescate. Así es. Proteger el nido principalmente es lo que hay que hacer, proteger el nido como de lugar y Ujú. estar al pendiente de ese nido posteriormente por los ataques de fóridos y demás, que no suceda nada de eso. Ok. ¿Qué recomendaciones daría para quienes desean iniciarse en la meliponicultura de manera responsable? De manera responsable, primero que le tengan amor a las abejas, a las meliponas, a las abejas nativas. Primero eso, después informarse más, capacitarse más. Como le decía, esta es una charla introductoria. Hay maneras, hay escuelas, hay formas de capacitarse, de hacer cursos prácticos que también cuentan mucho. Un servidor también los hace. Y yo sé que sí es muy diferente un curso práctico. En el curso práctico se mete mano, se ve, se observa, se percibe todo y el aprendizaje es mucho mayor. Es Muy bien. capacitación lo que hace falta. Por aquí nos piden, nos dicen que si tenemos planteado una charla donde se oriente sobre técnicas o estrategias de gobierno y de locales para proteger las abejas nativas sin aguijón. Me parece que pudiéramos organizarlo en algún futuro si sumas con nosotros, Pablo, para poder llevar a cabo quizás algún foro, alguna mesa de trabajo en esta materia y pues bueno, poder hacer una participación. No sé qué opines. Sí, cómo no, si hace falta que autoridades tomen cartas en el asunto, porque pues solitos no podemos, o sea, un solo productor no Claro. puede hacer muchas cosas, puesto que si el vecino aplica agroquímicos, si el vecino hace quemazón de terreno y demás, pues está afectando a todo, ¿no? Así Hay que hacer es. Por políticas aquí. Ah, que sí, sí, lleven, adelante, perdón. que lleven a bien a todo esto. Sí, adelante. Sí, gracias. Hay una pregunta que se repite dos veces de manera muy similar. Dice, ¿qué beneficios médicos recientes existen sobre los beneficios del polen y la miel que tienen al consumirse por los humanos? Los beneficios son la miel, como decíamos, es energético, tiene muchos minerales, mucha energía, vitaminas. El polen también tiene sus minerales, tiene mucha proteína, dependiendo a veces de las condiciones de la persona, qué es lo que requiera, si energía o proteínas, Ujú. se pueden consumir sin problema. Hay manera de prepararlo, hay que conservarlos, de preferente saber cómo conservarlos bien para que no se alteren sus propiedades. Y la miel, por ejemplo, lo común es gastritis, problemas de heridas, restauran la piel, regeneran la piel. Siempre ha sido por tradición. La miel virgen, ahorita digo el término, es la conocida de las meliponas. Tiene más esa característica. Se produce mucho en contacto con el oxígeno, se produce peróxido y se me fue el nombre, lo mismo que contiene el agua oxigenada. Este, Ese mismo elemento hace que la piel cicatrice. Ok, Y muy bien. el polen, por ejemplo, es un energético, se recomienda tomarlo en ayunas, eh, problemas de gastritis, problemas de malfunción intestinal. El polen ayuda mucho a ese tipo de males. Y hablemos también del propóleo, que de ese para mí es la estrella de todos los productos de las abejas. La miel y el polen lo podemos conseguir sin problema y conseguir. El propóleo es algo más elaborado, pero tiene sus propiedades antibióticas excelentes. De hecho, lo mencionamos que para qué lo usan ellas en su interior de su colonia es combatir hongos, infecciones, bacterias. Y en el curso que estuve en el 11º Congreso en San Andrés Cholula, Puebla, que ahí participé como oyente de los manejos del propóleo, había varios temas ya científicos que demostraban la eficiencia, la eficacia del propóleo. En ese caso se hablaban de animales, pero son casos muy similares. Y hay muchas personas, hay instituciones educativas que se están metiendo un poquito a la investigación para humanos.
aunque la parte tradicional no permite a veces utilizar estos productos, pues obviamente por cuestiones económicas y políticas. Sin embargo, sí es un antibiótico excelente. Yo lo uso constantemente. Ahorita me voy a aplicar un poquito después de hablar mucho. Infección, Se reseca. inflamación, resequedad, ayuda mucho a ese tipo de cosas el propóleo, en spray. Es un extracto en alcohol. Para adultos, para niños es complicado. Perfecto. Vamos más o menos a la mitad de las preguntas. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Tenemos por ahí la Liga de Asistencia. Quien guste y quien quiera obtener una constancia de participación de nuestro instituto, hay un link de asistencia que también está compartiéndose aquí en el chat. Regístrense para que nosotros les hagamos llegar esa constancia de participación. También por ahí tenemos los links de registro para los cursos, webinarios y también de parte de la Rejoya. ¿Lo estoy pronunciando bien, Pablo? Por Joya, aquí gracias. para estar informados sobre las capacitaciones, talleres, síganlos por favor en las redes sociales. Aquí están los links para que puedan tener acceso. Bien, dicho lo anterior, por aquí también preguntan que si vamos a tener, si vamos a compartir esta ponencia. Desde luego, esto se está transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales. Es CIITA IPN Veracruz. En Facebook se está transmitiendo en vivo y si quieren consultar algún tema o resolver alguna duda que quizás se perdió en el camino, ahí la pueden consultar. Dice Álvaro, nos pregunta, ¿en qué etapa de la luna es bueno hacer divisiones y qué alimento es necesario al darles a la nueva división? ¿Qué alimento, perdón? Dice, ¿en qué etapa de la luna es bueno hacer divisiones y qué alimento es necesario darle a la nueva división? Bueno, la luna recia, es cuando de alguna manera hay un poquito menos de actividad, al menos en el panal de cría, en los discos de cría. En luna recia están menos sensibles, están más fuertes también ellas, y por alguna razón ellas trabajan mejor en luna recia. Restauran más rápido todo lo que nosotros les destruimos en ese trasiego, reaccionan mucho mejor. Y alimentación. Hablamos de alimentación. Preferentemente no es, yo no lo hago, no lo quiero hacer, no me gusta hacerlo, porque no dejamos de darle, aunque sea jarabe con azúcar, que es el que mencionamos, debe ser, no es una alimentación natural para ellas. Lo mejor que debemos hacer es proporcionarles un poquito de miel de melipona, si es que la tenemos, o si en el trasiego logramos rescatar, colar perfectamente una poquita de miel, esa al otro día, al tercer día, se la vamos a colocar en un vasito alimentador para que con ella se alimente. Si tenemos, rescatamos, Él lo compraba de un compañero que está ahí enfrente del Galeana, No, don Francisco y me Madero. parece que está por ahí abierto un micrófono. hay uno. Listo, ya quedó. Bueno, sí, la mejor alimentación que se le puede poner es la miel de melipona o bien de cuando se hace el trasiego, rescatar un pedazo, un trozo, un trocito de potes de miel y polen limpios, limpiecitos, que no estén abiertos. Y ese se lo podemos colocar sin problema adentro de la colmena ese mismo día. De lo contrario, si quedó un poquito impregnada, ese se lo metemos a refrigeración y al día de mañana se lo colocamos, el día de mañana pasado, se lo colocamos ahí dentro y ya ellas ya van a estar un poquito establecidas, ya van a haber limpiado su espacio y ya van a poder limpiar también la parte del polen y miel que le estamos introduciendo. Perfecto. Muy bien. Pregunta Santiago Pacay, ¿qué horarios tienen para estar al pendiente? Acá en Guatemala son las 13:30 horas. Es exactamente la misma, Santiago. Pero si no te lo quieres perder, ahí más adelantito en el chat está el link de registro para que te llegue la notificación en directo a tu correo electrónico. Dice Sergio Manuel Bautista Mota, buenas tardes, soy alumno de la UAP de Puebla de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Me preguntaba cuál es la forma o instrumento que determinan para determinar, perdón, la viscosidad de la miel. Hoy no, esa sí no tengo, Dijera el no mariachi, tengo esa no la traigo, no hay problema. esa no la traigo. La viscosidad es el higrómetro principalmente para medir la cantidad de agua en la miel. Ok, El muy higrómetro. bien. Felicidades, felicitaciones, Paola Aguilar por ahí nos dice, ¿las abejas meliponas requieren de un clima específico o se adaptan? No, perdón. Su clima natural es el clima que hay. Si una especie es de calor y la llevo a frío, no prospera. De hecho, son de microclimas esas especies.
Aún así, una especie de, por ejemplo, de Scaptotrigona que tengo aquí en mi zona, si me la llevo a Jalapa, ya sufren un poquito, bueno, hay un cambio de altitud en este caso, diferentes alturas, diferentes climas, diferente vegetación, sobre todo la vegetación es la que más les afecta cuando las cambiamos de un lugar a otro, al menos de lugares separados. Su alimentación cambia drásticamente y puede tener problemas. Lo mejor es de la misma zona, moverlas en la misma zona siempre. Perfecto. Muchas gracias. Pregunta por aquí nuestra compañera Luz. ¿Cómo diferenciamos la miel natural, el polen y el propóleo para poder adquirirlo? De miel natural. La miel natural y el propóleo, supongo yo. O Bueno, sea, propóleo pues es natural, no hay manera de, al menos que yo sepa, no hay propóleo hacia artificial la venta. ni adulterado. Ok. Eh, a la venta sí hay muchos propóleos, por ejemplo, le mostraba esto, bueno, el que yo uso, Sí. yo lo elaboro de manera artesanal, es extracto de propóleo, es un spray. Este, el polen y la miel. mm, El polen tampoco es un producto comercial, muy comercial. Lo mejor es sacarlo directamente de la colmenita y consumirlo. No hay mucho polen comercial, al menos de melipona. De Apis mellifera sí hay comercial, pero hay una gran diferencia y sí me gusta mencionar este punto. No estoy en contra del polen comercial, pero el polen comercial las abejitas lo toman directamente de la flor. El apicultor coloca una trampa en la piquera de la colmena y ahí cae el polen. Prácticamente no le ha aplicado enzimas ni nada la abeja. Es el polen de apis, para empezar. Es el polen directo de la flor. Eh, Hay personas que son alérgicas al polen. Sin embargo, lo que nosotros estamos consumiendo o cosechando en una colmena de melipona, de Scaptotrigona, realmente no es el polen como tal, es lo que le llaman pan de abeja, que también la Apis mellifera lo tiene, pero tampoco es comercial, porque no es muy práctico extraerlo del panal. En el caso de las meliponas, de las Scaptotrigona, que son potes grandes, puedo abrir unos 3 o 4 potes y ya tengo un buen producto de polen, de pan de abeja. Y ese ya está digerido, perdón. Ya está digerido, predigerido por las abejas. Eso también para nosotros es mucho más fácil de asimilar, puesto que ellas lo utilizan para sus crías directamente, así como lo que consumimos nosotros, ellas lo dan para sus crías. Es la gran diferencia de un polen comercial al polen de las abejas meliponas. Tenemos algunas preguntas. Ya estamos en la recta final. Voy a ir filtrando un poco para no abusar de tu tiempo, Pablo. Muchas gracias. No, por mí no hay Eh, problema, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, me voy a colgar porque hay mucho interés en este tema. Vienen algunas preguntas de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Mis compañeros me hicieron el favor de pasárnoslas. Pregunta Pablo Torres. Dios, disculpen que soy malo con las esdrújulas. ¿La tetragonisca angústula se puede poner un lado a otro? Moverla sí. Ok. En mi zona no hay Tetragonista angustula, principalmente. Es más bien en Centroamérica es donde más se produce esta abejita. Es de mediana talla. Es muy productora. Pero moverla sí, sí se puede, pero como les digo, siempre que sea en la misma zona, principalmente donde están. Mientras no cambie clima, altitud, ni tipo de vegetación, las abejitas no pasa nada, no sufren. Perfecto. Nos pregunta Jovita Tezoco, que de hecho migró de Facebook a la sesión de Zoom. Dice, ¿algún libro que me pueda recomendar? Y me gustaría que me comparta el material si fuera posible. Libros, híjole, hay muchos libros. Este, Hay varios autores, si gustan, les doy nombres de algunos autores que tengo ahorita en mente. González Acereto, la verdad, con todo respeto, no sé si viva todavía el señor, no me he dado cuenta. Eh, Él tiene un libro de un estudio que hizo en Yucatán, en Mérida. Él es o ha sido investigador de la Universidad de Yucatán. Tiene varios libros por ahí. Si los buscan en línea o en las librerías, anoten el nombre. González Acereto, es un buen investigador. Tenemos otro que es taxonómico, se llama, perdón, uno que es
Remy Van Damme, ese no es taxonómico, no recuerdo exactamente qué es, pero sí se llama Remy Van Damme, del Ecosur, en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez. Este, tenemos otro que Pablo Nogueira Neto, son brasileños. Este, se me fue el otro nombre, a ver si lo tengo por aquí. Ahorita, mientras respondo otras preguntas, me voy a acordar ahorita de quién es el Por otro ahí va a autor. salir, no hay problema. ¿Sí? De mientras voy leyendo saludos que nos están dando. Pablo Torres nos saluda desde Paraguay. Juan Carlos Aruquipa desde Bolivia. También Gracias. nos saluda Jorge Miguel Telles Castañeda desde Santander, Colombia. Vargas Ojeda desde Arauca, Colombia. Bien, pues son algunos de los de, de las participaciones que tenemos. También Juan Carlos, que nos saluda desde Bolivia, nos pregunta cómo hacen para mantener la buena genética en las colmenas. Hablamos del intercambio genético de las plantas en las especies animales, es lo mismo. No puedo decir que una sola colmenita o dos que tenga yo, que haya rescatado, que esas las puedo estar dividiendo y con eso voy a hacer muchas. Esas finalmente van a terminar degenerándose genéticamente. Siempre hay que tener varias, incluso con el tiempo cambiar con algún productor, otro, cambiar una colmena y estar cambiando familias de la misma especie para que ese contacto genético se vaya haciendo ese cambio y siga funcionando, al menos de esa manera, ¿no? Perfecto. Muy bien. Dice, por aquí tengo algunas otras. Comenta Jovita que muchas gracias por responderla y que le gustaría visitar su meliponario. También nos están pidiendo muchos el material si es que se tuviera. Por aquí hay una pregunta, se me hace que es de buen interés. Dice, he escuchado que poner agua en recipientes con canicas sirve para que no se ahoguen y esto ayuda a las abejas, ¿es cierto? O sea, como para No, mantenerlas hidratadas, supongo yo. Una tapita con canicas y no. agua. Las abejas, las de tamaño mayor, siempre buscan estanques o áreas de agua limpia. Y ellas se posicionan siempre, se posan sobre las paredes del recipiente, de un contorno. Obviamente, si es un recipiente que es pequeño, una cubeta de plástico puede caer y resbalar, ¿no? Eso sí Ujú. hay que tener cuidado de no tener ese tipo de recipientes, al menos ahí cerquita de las abejas, porque sí puede suceder eso. Pero Muy bien. de manera natural, en un estanque, un abrevadero, las abejas siempre llegan al entorno y toman agua de ahí. Caseramente, realmente no aceptan si uno les pone un vasito con agua afuera, nunca se van a parar sobre ese vasito de agua. Ellas buscan principalmente el rocío o el agua, muchas veces agua también de algunas plantas en las hojas. De ahí es donde toman pequeñas partículas de agua y con eso es suficiente para ellas. Perfecto. Muy bien, pues sería todo. Yo le agradezco muchísimo al técnico Pablo Aguilar y Palmeros de La Rejoya por su participación.